Hoy venimos a tu casa, Señor, con corazones llenos de amor. Tu presencia es nuestro fuego. En ti vivimos, en ti tenemos consuelo. Oh, avívanos, Espíritu de Dios, tu luz brilla en cada rincón. En fuego estamos, por ti clamamos, tu amor nos quema, no nos detendremos. En fuego estamos, avívanos más, tu gloria llena este lugar. Este tiempo, como todos sabemos, es tiempo de adoración, es tiempo que hemos ministrado el corazón de Dios. Amén. Dios se sienta en su trono en medio de la alabanza de su pueblo y disfruta de lo que nosotros cantamos. Amén. Estaba mirando y buscando palabra para hoy y me encontré con Éxodo 33:9, y allí nos habla de la presencia de Dios, de la presencia de Dios en su pueblo, de la presencia de Dios hoy sería en su iglesia, y la presencia de Dios en cada persona, congregacionalmente, pero también individualmente. Amén. Yo los invito a que podamos estar leyendo Éxodo capítulo 33, del 9 al 11, y luego permitir que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. Amén. Dice Éxodo 33, versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿sí? Este es cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto. Dios les había prometido una tierra y ellos tenían que llegar a esa tierra, pero ellos necesitaban formar su carácter, y como eran bastante rebeldes, Dios lo estuvo dando vuelta y vuelta y vuelta, y mientras iban formando su carácter, pero hasta que no se rindieron a Dios, no llegaron a la tierra prometida. Amén. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube que Dios llevaba sobre ellos descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová Dios hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, que era el general de los ejércitos de Moisés, de lo que tenía Moisés, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Era palabra de Moisés hacia Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y quién dice que estaba siempre con Moisés? Josué. Curiosamente, cuando leemos el libro de Josué, vamos a encontrar lo mismo que Josué dice. Lo que aprendió de su maestro, de su sacerdote, es lo que repetía. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Padre, en el nombre de Jesús,
Que tu palabra en esta mañana, Señor, nos hable. Que los principios de tu palabra nos hablen a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, si tú quieres hablar por mi boca, habla, utiliza mi boca. Si tú no quieres utilizarla, no la utilices. Pero Espíritu Santo, habla al corazón, a la mente de cada uno de mis hermanos. Porque tú nos hiciste seres inteligentes, seres que podemos pensar, seres que podemos razonar, seres que tenemos, aparte de los 5 sentidos, tenemos el sentido de la sensibilidad espiritual. Y podemos, como le decía Pablo a los colosenses, tener sabiduría y entendimiento espiritual para conocerte. Entonces, Espíritu Santo, te damos la total libertad para que tú te muevas en esta mañana y hagas lo que tu palabra ha sido enviada para hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es esto que hacía Moisés? ¿Y qué es esto que hace años más adelante Josué? Es una determinación, ¿verdad? Es una determinación, algo que ellos aprendieron y algo que Josué vio que era bueno. Si tú ves algo malo en mí, tú no lo vas a ir a repetir. Josué había visto algo bueno en Moisés, entre las cosas buenas que tenía Moisés, y era esa determinación de hablar con Dios y de decirle a Dios: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de aquí. Lo dijo Moisés, lo dijo Josué, y por medio de la boca de ellos, el que lo estaba diciendo era el que nos dice hoy. Amén. Dios. Entonces yo quiero que repitas conmigo: si la presencia de Dios, no está en mi vida, y vamos a decirlo así, no soy nada. Uf, es pesado, ¿eh? Sin la presencia de Dios en mi vida, no soy nada. Amén. Que eso nos hable fuerte a nuestros oídos, que eso hable fuerte a nuestro razonamiento, nuestro orgullo de que sabemos mucho. Amén. Sin la presencia de Dios en mi vida, no soy nada. No soy nada. La presencia de Dios en mi vida. Moisés estaba convencido, estaba seguro que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que intentara hacer algo. ¿Se acuerdan que Dios se le aparece en una zarza y le dice: Moisés, yo te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo? Y Moisés empieza a tratar: pero que voy a ir, en el nombre de quién voy a ir, que yo no puedo. Pero él aprendió. Qué lindo, ¿no? Si aprendió Moisés, aprendió Josué. Si aprendió Josué, han de haber aprendido seguramente que su familia también, sus discípulos también, y nosotros hoy también estamos siendo enseñados por Dios. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando él habló cara a cara con el Señor, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Una pregunta para que nosotros nos hagamos. ¿Estamos o hemos practicado eso o recién lo estamos aprendiendo? Hemos practicado cada vez que vamos a hacer algo, decirle a Dios: si tu presencia no está conmigo, entonces no voy. ¿Has dicho esto alguna vez? Yo, con vergüenza en mi corazón, tengo que decir: muchas veces no lo he dicho. Y después nos damos de nariz contra las puertas de vidrio. ¿Sí? Personalmente, muchas veces no lo he hecho. Otras veces sí, y nos ha ido bien. Corporalmente, como matrimonio los dos, muchas veces no lo hemos hecho. Y nos hemos dado de nariz en la puerta de vidrio. Porque a veces acostumbramos a hacer cosas, a tomar decisiones sin preguntarle a Dios.
sin pedir que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y lo que Dios nos dice en esta mañana es: no den ningún paso, no hagan nada sin pedir la presencia de Dios, sin que Dios esté presente. Amén. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de Dios de otras naciones. Allí en el desierto había muchas tribus, por todos lados había tribus. Había tribus que vivían de diferentes formas, o trabajando, otras robando, otras saqueando, otras guerreando. Había todo tipo de tribus. Pero la única tribu que tenía un Dios que los guiaba, con una nube de día que los protegía del sol y una nube de fuego de noche que les daba calor y les daba luz de parte de Dios, era el pueblo de Israel. La presencia de Dios iba con ellos. Eso los distinguía de otras naciones. Y hoy la iglesia de Dios tiene los mismos principios, debe tener los mismos principios, y debemos comprender, entender y recibir que tenemos que andar con los mismos principios que anduvo Moisés, que anduvo Israel. Amén. Dios le prometió a Israel: tú vas a tener una tierra prometida. ¿La tiene Israel o no? Dios le dijo: vas a ser cabeza y no cola. ¿Es cabeza o no cola Israel? Le dijo Dios por medio de la promesa a Abraham, le dijo: tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Israel presta y no pide prestado. Es así. Por eso es que tiene amigos muy influyentes. Muchos amigos. No tiene muchos amigos, pero tiene amigos muy poderosos. ¿Por qué? Porque dependen de Israel. Amén. Dios hoy le dice a la iglesia que lo que nos distingue a nosotros de los incrédulos es que Dios está con nosotros. Pero tenemos que voluntariamente pedir que Dios nos acompañe. Tenemos que voluntariamente entregar a Dios todo lo que hacemos. Amén. Cada mensaje que vamos a dar: Señor, yo preparé un mensaje, como decía José, pero tú quieres que yo hable eso. ¿Cuántas veces yo preparo un mensaje y traigo y leo el primer texto y después el resto del mensaje no era para hablar? Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano. Pero Él quiere que nosotros nos pongamos en sus manos y siempre le digamos a Él: si tu presencia no está conmigo, yo no quiero vivir. Sin tu presencia, yo no soy nada. Entonces, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere obrar su voluntad en nosotros, pero Él no violenta a nadie. Él no es como los enemigos del alma que entran sin permiso. Él no es como los enemigos del alma que uno lo echa en el nombre de Jesús de aquella persona y ellos salen y se meten en otra persona sin ningún permiso. Dios es un caballero y Él nos va a ayudar y su presencia va a estar con nosotros cuando nosotros voluntariamente doblamos nuestras rodillas delante de Él y decimos: Señor, yo te quiero a ti. Señor, yo quiero tu ayuda. Señor, yo quiero tu soporte. Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero ir al culto porque yo quiero estar contigo. Quiero cantar con mis hermanos. Quiero adorar con mis hermanos. Yo quiero ir al culto porque quiero ver qué tú me vas a hablar. No es lo mismo verlo por un celular o por un televisor que escuchar personalmente cuando Dios está hablando. La presencia de Dios está en este lugar, amén. Sin la presencia de Dios en mi vida, yo no soy nada. No voy a ningún lado. No emprendo cualquier negocio. No comienzo una nueva amistad. Amén. Son cosas que debemos de practicar. Estar y pedir la presencia de Dios en todo. ¿Cuántas veces vamos a hacer un negocio y decimos: bueno, y hasta lo ponemos delante de Dios, pero no le preguntamos a Dios: ¿está bien esto? No, decimos: Señor, mire, yo
me ofrecieron aquel auto, yo lo voy a cambiar, Dios bendíceme. Estamos mandando a Dios. Es cierto que Dios nos quiere bendecir, es cierto que Dios nos quiere dar lo mejor, pero Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Entonces, muchas veces también se presenta una nueva amistad. Estamos en coinonía con los hermanos, estamos todos en comunión con los hermanos. La iglesia está preciosa, está avivada, cantamos, adoramos, está llena la iglesia. Y de repente, por allí se presenta un vecino, se presenta una vecina, se presenta un amigo, una nueva amistad. Y nos empieza a envolver con palabras. Y uno tiene que abrir los ojos y los ganchos muy grandotes, porque Dios dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y no se trata de religiosidad, se trata de tener mucho cuidado cuando escogemos las amistades. Amén. Que nuestra conversación y nuestra amistad con las personas que no conocen a Dios sea con todo respeto, con toda amabilidad, pero siempre tratando de ganar para Cristo. Tratando de ganarlos para Cristo, amén. Con amor, con dedicación. Entonces, cualquiera de estas cosas que emprendamos, tenemos que pedir la presencia de Dios en nuestra vida. La responsabilidad que Moisés tenía era grande. Él tenía que guiar a un pueblo de hebreos, según los historiadores, eran más de 600.000 hebreos. Pero el pueblo que sacó Moisés no eran solo 600.000 hebreos, eran casi 2 millones de personas. Porque no solo el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, había otros pueblos. Y todos esos pueblos, cuando Dios saca a Israel, dice, nos vamos con ustedes, nos vamos. Y se fueron con Israel. Y por eso que tanto anduvieron en el desierto también. Porque ellos no tuvieron cuidado de pedir la presencia de Dios. Moisés tenía como sacerdote y Moisés lo guiaba, pero no todos obedecían. Yo puedo tener una iglesia de 500 personas y predicar muy bonito y tener la guía de Dios y pedir la presencia de Dios en mi vida para guiarlos, pero no todos van a obedecer. Y ahí es que venía el problema. Ahí es donde ellos adoraban ídolos. Algunos adoraban ídolos. Un día cuando llegan, Dios les dice y les reprocha: ustedes no hacían culto para mí. Ustedes hacían culto para la estrella de Rafán, para un ídolo. Entonces, guiar a tanta persona, Moisés tenía una responsabilidad muy grande. Lidiar con cada una de ellas, todas con características diferentes. Escuchar al pueblo reclamar. ¿Cuántas veces Moisés escuchaba al pueblo reclamar? Ver cómo el pueblo era rebelde, cómo se olvidaban fácilmente de Dios, cómo adoraban otros dioses. Llegó un momento en que Moisés se sintió cansado y ya no podía más. Pero él repetía a Dios: sin tu presencia yo no quiero ir. Y Dios le dijo así: mi presencia te dará descanso. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos habla. Pero gloria a Dios que cuando nosotros nos proponemos algo de pedirle a Dios, Dios siempre tiene una respuesta. Amén. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios siempre tiene una respuesta. Estos días yo estoy leyendo y meditando en Colosenses. Y es tremendo aquello, es tremendo. Es tremendo como Pablo les enseña a la iglesia de Colosa. Y como Pablo y su discípulo Timoteo oran por la iglesia allá en Colosa. Y dice Pablo: yo le pido a Dios, nosotros oramos por usted y le pedimos a Dios: Dios, dale conocimiento a esa iglesia. Y dice por qué. No es conocimiento de que conocieran mucho la Biblia. Dice: dales conocimiento para que ellos conozcan tu voluntad, para que ellos obedecieran a Dios, para que ellos fueran bendecidos. Porque si uno no conoce la voluntad de Dios, nunca va a ser bendecido. Si uno no es bendecido,
es porque no obedece a Dios. Porque el amor de Dios por nosotros es incondicional. Pero la bendición de Dios siempre es condicionada. Siempre es condicionada. Y vemos que Pablo ora con Timoteo por la iglesia de Colosa. Dales conocimiento, dice, para que ellos sepan cuál es tu voluntad, Dios. Y después dice, dale sabiduría y dale entendimiento para que ellos puedan vivir como a ti te agrada, Dios. Dice, el capítulo 2 de Colosenses. Dice, dale sabiduría y entendimiento para que ellos puedan vivir como a ti te agrada. Nuestra vida debe ser una vida que agrada a Dios, amén. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones, no consultamos a Dios, no pedimos la presencia de Dios y después queremos que Dios nos bendiga? Y Dios, bendíceme, ¿por qué no me bendice? Y Dios va a decir, ¿en qué te voy a bendecir, hijo? Si vos fuiste a aquel negocio, yo sabía que estaba mal hacer aquel negocio y tú ni siquiera me preguntaste. Y ahora el negocio es una porquería, ¿cómo te salió? Te salió todo torcido, yo sabía que iba a ser así. Pero tú no me preguntaste, hijo. Tú no pediste que mi presencia fuera contigo. ¿Cómo yo te voy a bendecir? Si tú viniste solo para decirme, bendice mi negocio y ni me preguntaste si estaba bien o estaba mal. Sin la presencia de Dios en mi vida, yo no soy nada. Amén. Quizás tú llegaste un poco desanimado, quizás no. Quizás llegaste un poco sin fuerza, medio desalentado, o quizás no. Pero Dios está dispuesto a responder tus oraciones. Dios está dispuesto a que tú recibas su dirección. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a que lo sigan. A veces los pastores tenemos la tendencia de empujar a las ovejas para que vengan. Tenemos la tendencia, porque como nosotros amamos a Dios y Dios nos llamó a servirle, amamos a Dios, le servimos a Dios. Y queremos ver la casa llena. Muchas veces nos traiciona la carne, invitar, decir, tenés que venir, no podés faltar. No es solo porque uno quiera tener gente en la iglesia, sino porque uno desea, anhela que sus hijos estén con Dios, que estemos todos juntos para adorar. Eso es pedir dirección de Dios. Pero a veces uno no pide dirección y se deja dominar por el mundo y por los deseos de la carne. Amén. De no acercarse a Dios, de no querer estar en la presencia de Dios. Dios, cuando el pueblo de Israel caminaba, él llevaba un arca y en el arca iba la presencia de Dios. Había cosas allí adentro del arca que eran símbolos de la presencia de Dios con Israel. Llevaba algunas cosas como la vara que había utilizado Moisés para hacer los milagros en Egipto. Amén. Llevaba cosas así dentro del arca. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y nadie podía disfrutar de esa presencia de Dios sino solo el pueblo de Dios. Y nosotros somos privilegiados en eso. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. Porque pertenecemos al pueblo de Dios, pertenecemos a la iglesia de Dios. Y nosotros estamos dentro del reino de Dios. Amén. Estamos dentro del reino de Dios. Cuando uno está dentro de un reino, uno se maneja por las leyes de ese reino. Amén. Estamos en Uruguay, no nos manejamos por las leyes de Brasil. Nos manejamos por las leyes que hay en Uruguay. Somos ciudadanos orientales, uruguayos. Todas las leyes de los uruguayos, nosotros nos manejamos por ellas. Y en el reino de Dios es igual. En el reino espiritual es igual. Dios dice que cuando nosotros nos rendimos a Dios, nos arrepentimos de haberle dado la espalda a Dios, que ese es el verdadero pecado, todo lo demás es consecuencia del pecado. Dios dice que cuando nos volvemos a Él, dice Juan 1:12, todos los que creen, todos los que confían en Dios,
Dios les da el derecho, la potestad, dice la palabra, el derecho legal, legítimo, de ser llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia. Si somos hijos de Dios, pertenecemos a su reino. Y tenemos que dirigirnos y andar con las leyes del reino. Amén. Hay beneficios. Hay reglas también. Hay beneficios de estar en el reino de Dios. El beneficio de la sanidad del cuerpo es uno de los beneficios. Dentro del reino de Dios no hay enfermedad. Si estamos dentro del reino de Dios, no deberíamos tener enfermedad. Amén. Yo ayer estaba grabando una canción con la IA, yo hago canciones con la IA, con la inteligencia artificial, y hice una canción y enseguida que la hice, el Espíritu Santo dijo, ¡ah! Porque es una canción muy antigua que decía, ando con Cristo en sombras y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Pero como era muy cortita, yo quise agrandarla y le puse, ando con Cristo en sombras y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo en enfermedad o salud. Y el Espíritu Santo dijo, ¡epa! Si estás en el reino de Dios, no andas en la enfermedad. Y si andas en Cristo, menos que menos. Ahí borré la canción. Pero qué lindo cuando Dios te da sabiduría y entendimiento espiritual. Tú escuchás una canción y enseguida el Espíritu Santo te dice, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Amén. Hay varias canciones que uno la escucha y el Espíritu Santo te dice. Hay las canciones hermosas, como aquella que dice, aunque no te pueda ver, tú estás obrando. Hermosa música, bien. Nosotros sí podemos ver a Dios. Lo podemos ver obrando, lo podemos ver haciendo maravillas, lo podemos ver obrando a nuestros hijos, lo podemos ver obrando a nuestra salud, sí lo podemos ver. Y acá, hay mucho poder. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en declarar que la presencia de Dios va con uno y no declarar lo contrario. ¿Eh? Dios dice, el que está enfermo diga, ¿qué dice? Sano estoy. El que es débil diga, fuerte soy. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Hoy en día nos estamos jugando, hablando humanamente, ¿no? Nos estamos jugando el destino del mundo. Falta que un loco apriete un botón y volamos todos en pedazos. No queda nada en la tierra. Y todo se está jugando acá, en la boca. Uno dice, uno promete, uno firma, después no cumple nada. Hablando de gobierno, ¿no? Uno habla de libertad, el otro va e invade al vecino, mata a 100.000, mata a 1 millón, mata a 2 millones de personas. Y después te dice, pero yo te compro este terreno, igual te lo alquilo. Es lo que está pasando hoy en día. Pero lo que quiero decir no es eso, enfatizando, sino que el poder está en la boca. Así que, amado, no voy a continuar con esto porque hablar de la presencia de Dios es muy fuerte. La presencia de Dios debe estar, tiene que estar, está en la casa de Dios en primer lugar. Pero la presencia de Dios debe estar en cada uno de nosotros. Y Dios dice que lo que está en el corazón, si yo hablo amargura, ¿qué hay en mi corazón? Si yo hablo tristeza, ¿qué hay en mi corazón? Si yo hablo alegría, ¿qué hay en mi corazón? Lo que hay en el corazón sale por la boca. Pero qué lindo que tenemos a Dios, que si por ahí no están saliendo palabras positivas, no están saliendo palabras de Dios, qué lindo que tenemos a Dios que nos puede dar entendimiento y sabiduría espiritual para agradar a Dios en todo, dice Pablo y Timoteo, para la iglesia de Colosas. Que nos da sabiduría y entendimiento espiritual para poder agradar a Dios. Y lo dijo Moisés, sin tu presencia yo no voy a ningún lado. Y lo decimos nosotros, sin la presencia de Dios en mi vida yo no soy nada.
Yo les invito a ponerse de pie y rendirnos delante del Señor, amén. Rendirnos delante del Señor y una vez más poder rendirnos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, siempre lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos finitos delante de Dios y que tantas veces pecamos conscientemente o a veces inconscientemente, pero pecamos. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para entrar en la presencia de Dios es confesar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, papá, yo no te pedí tu presencia? ¿Cuántas veces yo hice negocios y no pedí tu presencia? ¿Cuántas veces yo hice nuevas amistades y no te pedí tu presencia? ¿Cuántas veces, Dios, yo tomé decisiones y no te pedí tu presencia? Yo los invito a que cada uno de ustedes esté orando para ustedes, diciéndole a Dios como el pastor lo va a hacer ahora, amén. Porque yo no soy ajeno a ese pecado también. Yo quiero decirle así, ustedes pueden hacerlo ahí donde están. Dios, en primer lugar, Señor, yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Padre, por no pedirte dirección. ¿Y cuántas veces, Dios, como persona, como hijo tuyo, pero tantas veces como matrimonio también junto con mi esposa, y tantas veces como familia, y tantas veces como iglesia, Padre, he tomado decisiones, he hecho amistades, he emprendido negocios, y Padre, sin pedir tu presencia, Dios. Y me he dado la cara contra la puerta, Señor. He golpeado mi nariz contra una puerta. Porque tú eres quien debe guiarme. Tu presencia es la que tiene que ir conmigo. Y Dios, en esta mañana yo confieso mis pecados delante de ti, Dios. Te pido que tú me perdones, Señor, por tantas veces no pedir tu presencia. Y Padre, junto con mis hermanos en esta mañana, queremos pedirte, Dios, Señor, ayúdanos de aquí en adelante, Señor. Ayúdanos a pedir siempre tu presencia, Dios. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Y que cada vez que se presente una oportunidad, sea de lo que sea, de amistad, de trabajo, de estudio, de lo que sea que vayamos a emprender, nos acordemos, Padre, que tú le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo. Pero Moisés primero te dijo, Señor, yo no voy a ningún lado sin tu presencia. No voy a ningún lado sin tu presencia. Por eso gracias, papá. Gracias porque a partir de hoy, Señor, tu Espíritu Santo me recordará que debo pedir tu presencia en cada cosa que yo voy a hacer. Yo te invito, Jesús, que tú entres en mi corazón. Yo te invito, Jesús, que tú seas mi Salvador. Yo te invito, Jesús, a que tu presencia esté siempre conmigo y que pueda recordar esta palabra y que pueda recordar lo que Jesús mismo dijo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos cantar poderoso Dios. Aquí está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso
Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Sí, Señor. Clamamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Yo bendigo tu iglesia ahora, en esta hora, Señor. Bendigo tu iglesia, cada uno de mis hermanos que están en este lugar, cada uno de mis hermanos que no vinieron hoy, Señor. Padre, yo los bendigo con toda bendición que desciende de ti. Y clamo, Padre, que en esta semana ellos puedan pedir tu presencia para todo lo que vayan a hacer. Y que el jueves y el domingo, Señor, haya testimonio en sus bocas, Señor, de que tu presencia ha estado con ellos como tú prometiste, Dios. Como tú prometiste, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.